Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy los estamos saludando de las instalaciones de IATPA Medellín, a quienes agradecemos por su amabilidad y cordialidad al prestarnos sus instalaciones para poder grabar este programa. También no se les olvide ir a la librería adventista más cercana para que puedan también disfrutar de todos los materiales que ellos tienen para su crecimiento espiritual, así como en este canal, donde diariamente pueden estudiar las lecciones de la Escuela Sabática con el pastor Jonathan Márquez, y en su programa Reavivados por la Palabra podemos estudiar un capítulo diario de la Biblia. Hoy estaremos estudiando el libro de Levítico, el capítulo número 9, pero como siempre antes vamos a orar. Apreciado Dios, rogamos tu compañía y sobre todo que nos ayudes a valorar la importancia de la restauración de las relaciones que has hecho y de todo lo que eso ha costado en la economía divina. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 es una continuación del ritual que Dios describe o que Moisés describe en el capítulo 8 sobre la consagración de los sacerdotes. Al final del capítulo 8, Moisés nos dice que Aarón y sus hijos tuvieron que permanecer una semana dentro del tabernáculo como parte del proceso de su consagración. Recuerden que ayer estuvimos hablando de que esta consagración radicaba en que ellos iban a ser separados de la vida común y diaria para ahora dedicarse a una tarea específica. En Levítico 9 continúa esta narrativa. Ya no estamos hablando de lo que Dios prescribe, sino de lo que ocurrió. Y a lo largo del capítulo estamos viendo a Dios comunicándose con Moisés y les dice, bueno, ahora tráete al pueblo, ¿no? Ya pasó lo que íbamos a hacer con Aarón y sus hijos, ahora tráete al pueblo, a la tienda de reunión, al santuario. Y el versículo 4 dice, porque hoy yo me voy a aparecer a vosotros. Entonces aquí estamos en un marco donde Dios está anunciando su presencia en medio del tabernáculo. Recordemos que hasta este punto la presencia de Dios había estado en el monte Sinaí, y él ordena que se le construya un santuario para poder hacer la transferencia del monte Sinaí a el tabernáculo. Recordemos también que donde Dios está es allí desde ese sitio donde se configura lo que es santo, y por lo tanto Moisés y el pueblo, cuando se tenían que encontrar con Dios en el monte Sinaí, tenían que seguir una serie de instrucciones que las estudiamos por allá en el capítulo 19 de Éxodo. Hemos visto también que Levítico hasta este punto nos ha traído a él cómo el ser humano debía acercarse a Dios. Pero ahora nos vemos es a Dios acercándose al hombre y diciéndole cómo iba a mediarse este proceso. El capítulo es una descripción un poco larga, pero esto ya lo hemos estudiado previamente, de los distintos tipos de sacrificios que Dios le había dicho al pueblo que ellos podían ofrecerle a él en el santuario. Entonces, recordemos que en el capítulo 1 hablamos del holocausto y de esa ofrenda voluntaria que se traía, se consumía de forma completa en el santuario. Capítulo 2 hablamos de las ofrendas de trigo o de cereales. Capítulo 3 estuvimos hablando de las ofrendas que tienen que ver con las ofrendas de bienestar, que son, recordemos que allí la palabra es paz, pero que debe ser reemplazada por bienestar. Capítulos 4, capítulo 5, hablamos de la ofrenda por el pecado. Entonces, en todos estos capítulos, Dios le dice al pueblo lo que ellos debían presentar, capítulos 6 y 7, lo que los sacerdotes debían hacer. Pero ahora en el capítulo 9 es donde Aarón, como sumo sacerdote, y los hijos de Aarón como los sacerdotes regulares, es en ese momento donde ellos factualmente van a hacer lo de los sacrificios. Es donde ellos van a ofrecer el holocausto, es donde ellos van a ofrecer el sacrificio de cereales, es donde ellos van a hacer el sacrificio de bienestar. Entonces, en el capítulo 9 es esa descripción, ¿no? Tenemos a Aarón y a sus hijos por primera vez oficiando ellos solos en el santuario. Así que imagínense el nerviosismo que debía tener Aarón y los hijos al tener que ofrecer un sacrificio. Imagínense por primera vez estar allí sacrificando la vida del animal, tomando la sangre, aplicándole a los 4 cuernos del altar del holocausto, separando la piel de la carne del animal, separando las partes de los animales para poder presentarlas en el altar del holocausto. Las partes que iban a ser lavadas iban a ser llevadas fuera del tabernáculo.
Y nos pone a pensar en todas esas ocasiones donde nosotros mismos nos hemos tenido que enfrentar a una situación por primera vez. Los nervios, el miedo que tenemos, pero cuánta satisfacción hay en saber que Dios los había elegido para ese propósito. Y cuando Dios te elige para algo, aun si es tu primera vez, aunque vas a tener miedo, tienes la seguridad de que Él va a estar contigo y de que entonces lo que tú vas a hacer va a ser exitoso. Yo recuerdo mucho, rara vez comparto experiencias personales en este espacio, pero recuerdo mucho llegando a mi primera clase del doctorado. Yo tenía 21 años, estaba supremamente joven, con mucha gente que me había dicho, tú no estás listo para esa etapa. Pero yo tenía la convicción de que Dios me había llamado a esa tarea. Y a pesar de que mucha gente decía que no, y a pesar de que tuve miedo, y a pesar de que muchas veces sentía que no estaba preparado, Dios me condujo a través de toda esta experiencia. ¿Por qué? Porque Él había llamado. Después de que Aarón y los hijos hacen el único sacrificio que se describe en los capítulos del 1 al 7, que Aarón y sus hijos no realizan en esta ocasión, el sacrificio por la culpa, y es el sacrificio a Sham que se menciona en el capítulo 6, y es sencillamente porque esto era un sacrificio individual y que no tenía unas connotaciones públicas. Por lo tanto, después de que ellos realizan todo lo que ya hemos estudiado durante todos estos días con las indicaciones de qué partes del animal se ofrecían y qué no, en el capítulo 9, el versículo 22 dice que Aarón alza sus manos, bendice al pueblo, y después de ofrecer las ofrendas, descendió. El texto no dice de dónde descendió, probablemente sea del altar del holocausto. En el versículo 23 dice que Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión, probablemente a orar a Dios para que Dios aceptara el sacrificio, para que Dios aceptara el santuario y Dios aceptara a los sacerdotes. Y dice que cuando salen de la tienda de reunión y bendicen al pueblo, la gloria del Señor se apareció. Y en el versículo 24 nos dice que de esa presencia del Señor que desciende sobre el arca del pacto, sale un fuego, y ese fuego consume a los sacrificios que estaban puestos en el altar del holocausto. ¿Cuál es la importancia de ese fuego que sale la presencia del Señor? Y el hecho de que Dios y su presencia reposen sobre el arca del pacto. En el capítulo 1 estuvimos estudiando cómo el santuario se convierte en un sitio que va a ser un intermedio entre la restauración que Dios hace con el hombre. Recordemos que antes del pecado, Dios y junto con Adán y Eva vivían en una relación de estrecha comunión. El pecado lo que hace es separarlo, y la historia de la redención es Dios creando medios, creando estrategias para volverse a reunir con el hombre. El santuario era una de estas estrategias. Los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y el hombre, pero eran parte de la estrategia que Dios tenía para acercarse al pueblo, aun si era de una forma indirecta. Y entonces que el fuego de la presencia del Señor haya salido y consumido el holocausto significaba que Dios había aceptado el sacrificio, que Dios había aceptado el santuario y que Dios había aceptado a los sacerdotes. Quiere decir que la relación de Dios con el hombre se había restaurado parcialmente. Y esto es lo que podríamos llamar la inauguración del santuario. Nosotros, debido al libro de Hebreos, sabemos que hay un santuario en el cielo, un santuario que no fue hecho por manos de hombres, sino que lo construyó Dios mismo. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve porque Cristo también inauguró el santuario celestial, tal cual Aarón y los hijos inauguraron el santuario terrenal. Cada vez que usted lea en el Nuevo Testamento que Jesús se sentó a la diestra del Padre, esto significa que Jesús inauguró el santuario celestial. ¿Y cómo lo inauguró? También con un sacrificio. Ya no con sacrificios de animales, sino que el sacrificio fue el mismo. Él ofrece su cuerpo, él ofreció su vida delante del Padre, y el Padre aceptó esa ofrenda, y de esta forma se pagó la deuda que la humanidad tenía con la divinidad. Entonces, así como el fuego simbolizaba que la relación de Dios y el pueblo de Israel se había restaurado, de la misma manera que Jesucristo, como sumo sacerdote, se sienta a la diestra del Padre, significa que la relación de Dios con la humanidad se ha restaurado. ¿Cuál es la diferencia? Que si bien en el pueblo de Israel la relación estaba, por así decirlo, mediada por intermediarios, ahora el intermediario que existe entre Dios y el hombre es Dios mismo, en este caso en la persona de Jesús. Y la ventaja es que Jesús no solo es Dios, sino que también es hombre. Entonces, al restaurar él la relación entre Dios y el hombre, él lo que hace es que restaura toda la humanidad consigo mismo y la reconcilia consigo mismo. Lo que significa que la relación con Dios ahora, nosotros tenemos un acceso directo a Dios.
Un acceso que ya no necesitamos ir y sacrificar un animal, sino que podemos acercarnos confiadamente a donde está Dios para que Él nos escuche y tenemos a alguien que intercede por nosotros y que nos conoce y que presenta la hoja de vida, pero ya no presenta nuestros méritos, sino que presenta los de Él. Cuando hablamos de una relación restaurada, tenemos que preguntarnos por qué seguimos tratando a Dios como un extraño, por qué seguimos tratando a Dios como si Dios estuviese enojado con nosotros. Cuando nosotros tenemos un problema con alguien, cuando hay un problema en una relación, nosotros actuamos distante, no confiamos en esa persona, tratamos de no encontrarla. Pero en la buena nueva del capítulo 9 del libro de Levítico es que la relación con Dios se ha restaurado. Y cuando esa relación se restaura, pues debemos tratar a las personas como cuando son nuestros amigos. Con confianza podemos acercarnos a ellos, les contamos lo que nos pasa. No tenemos miedo también de decirles lo que nos preocupa, lo que nos está estresando, lo que nos causa ansiedad. La buena nueva de esa relación restaurada que se ejemplifica en Jesucristo es que nosotros podemos acercarnos libremente al Padre y tratarlo como lo que Él es, como un Padre. Esa es la invitación que te quiero hacer hoy, a que te puedas acercar a Dios con confianza, a que podamos dejar esos miedos que son propios de cuando las relaciones no están funcionando bien. Pero hoy, con un mediador, con alguien que presenta nuestro caso en el cielo y sobre todo que presenta sus méritos, sencillamente no hay nada que no le podamos pedir al cielo y que el cielo no nos otorgue. Que tengas un buen día.